Listo, buenos días, Magister Karina Ramírez. Primero que nada quisiera darle la bienvenida y agradecer sobre todo su presencia para la entrevista del día de hoy. La profesional aquí trabaja actualmente en el MSP de Machala y también tiene consulta privada. Está actualmente cursando un PhD, además de que es psicóloga clínica. Bueno, tal vez si es que usted quisiera hacer una introducción, quizás detallando algo más sobre usted y que nos quiera mencionar algo más. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad no he tenido mucho tiempo para poder estar más clara sobre lo que vamos a hacer hoy, pero en todo caso estoy muy predispuesta para poderles ayudar, apoyar en lo que requieran. Y pues nada, solamente espero que ustedes me indiquen en qué les puedo ayudar. Cuéntenme, chicos. Sí, no hay ningún problema. A continuación le vamos a realizar una encuesta, Ok. para conocer un poco más acerca de su perfil profesional e incluso orientarnos un poco en base a sus conocimientos. Por ejemplo, la primera pregunta que le tenemos el día de hoy es si nos podría mencionar un poco acerca de su trabajo actualmente, cómo es que funciona quizás y los detalles que implican. Ok, yo actualmente trabajo en el Ministerio de Salud Pública, en un centro de salud tipo C. No sé si ustedes conocen las tipologías de cómo está estructurado el Ministerio de Salud Pública, eso también de pronto les podría explicar un poquito. Sí, podría ser, muchas Eh, gracias. ok, entonces Ministerio de Salud Pública tiene distintos niveles de atención. El primer nivel, que es el que se encarga de la parte de prevención y promoción, en donde están los centros de salud tipo A, B y C. El segundo nivel es en donde están los hospitales básicos y generales. Y el tercer nivel, que son los hospitales o centros de especialidades. Entonces, dentro de esa estructura, yo estoy trabajando en el primer nivel de atención, por lo tanto, nos encargamos de la parte de promoción y prevención, sin que esto quite también el hecho de que tenemos un call center y realizamos intervenciones psicológicas como tal, es decir, tratamientos. Yo no soy parte del tratamiento ambulatorio intensivo, pero nuestro centro de salud sí cuenta. Actualmente yo, aparte de estar en atención psicológica como tal, atendiendo a los pacientes de call center o de agendamiento manual, también hago lo que es comunidad y un día lo dedico a la investigación. Eso más o menos es lo que yo realizo. Igual ustedes me irán haciendo las preguntas en función de lo que necesiten conocer o que yo vaya aclarando, ¿no? No sé si esta parte de la tipología queda un poco clara. Sí, yo creo que nos ha quedado bastante claro y muchas gracias por resolvernos esa pregunta. Listo. Podríamos pasar a la siguiente pregunta. En este caso, tratamos de averiguar cuál es el enfoque que usted tiene para sus intervenciones, quizás en la mayor parte del tiempo. Ok, bueno, ahí esa sí es una historia un poco larga, Ujú. porque he venido trabajando y he venido como que descubriendo de a poquito y probando con varios enfoques para irme convenciendo yo mismo de lo que me resulta más cómodo, ¿no? Entonces me gustaría comentarles que cuando yo salí de la universidad, pues me sentía bastante confundida, como que me habían dado de todo y yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Entonces fue así que a medida en cómo me fui involucrando en la parte laboral, fui también estudiando más y desarrollando ciertas habilidades también, ¿no? En función de lo que necesitaba. Entonces, uno de mi primer trabajo fue en un centro de atención para niños que eran hijos de personas privadas de libertad. Entonces, la idea era sacarlos de estos centros de rehabilitación para que ellos puedan, porque antes vivían allí, entonces para que ellos puedan vivir con sus familias ampliadas, es decir, tíos, abuelitos, porque sus papás, su mamá o papá se encontraban en la cárcel y por ese motivo ellos también estaban encerrados allí. Entonces, ese fue un reto bien grande para mí porque
los niños generalmente al momento de estar en sus familias, no contar con mamá o no contar con papá, presentaban muchos problemas de comportamiento. Y ese era como el principal motivo por el cual hacíamos las intervenciones, que en este caso eran domiciliarias y también en consultorio, ¿no? Y ahí opté bastante por el tema de psicoeducación, empecé psicoeducando y también utilicé mucho lo que era terapia conductual. Entonces, esta parte de la economía de fichas, de premios y castigos, fue algo lo utilicé en aquella época mucho, ¿no? Entonces, me parecía lindo porque en un principio, pues, funcionaba era muy chévere que la familia llegue y te diga, ay, ya, ahora ya tiene todas las estrellitas y pues se ha portado muy bien, ¿no? Pero como estas familias estaban como mucho tiempo dentro de este programa, porque era un programa en donde estaban insertados y se les daba todo tipo de asistencia, incluso económica, ¿no? Entonces luego me daba cuenta que no, realmente solamente manejarme de esa manera, el comportamiento pues mejoraba un tiempo y luego ya no estaba bien, ¿no? Entonces es así que empecé pues a buscar otras alternativas que puedo hacer por estos chicos, ¿no? Y bueno, así fue que conocí el tema de disciplina positiva, por ejemplo, crianza positiva, y empecé a trabajar con las familias en eso. Luego ya cambié de trabajo, pero me quedé con eso, porque me gustó mucho el tema, sobre todo de los problemas de comportamiento de los hijos, que muchas veces se enfocaban en los niños, pero estaba muy relacionado con lo que pasaba con los padres y la forma en cómo trataban estos padres a los niños. Entonces, así he ido buscando algunas formas para intervenir. Luego me tocó trabajar, por ejemplo, en IES y luego ingresé al Ministerio de Salud Pública y me topé con muchos casos de ansiedad y depresión. Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer una especialización en terapia racional emotiva conductual. Tuve la oportunidad de hacerlo en el Albert Ellis Institute en Estados Unidos. Fue una experiencia muy linda porque pude hacer los dos niveles, el nivel inicial y el avanzado, y aprendí mucho en este proceso, sobre todo aplicar lo que es la terapia cognitivo-conductual, que funciona muy bien, a mí me gusta en algunos casos de ansiedad y depresión, sobre todo, ¿no? Eh, ese recurso, esas técnicas, las empleo en la consulta actualmente, pero aún así me quedaba algo que a mí me parecía que tenía que saber un poco más. Entonces, como me había quedado con lo anterior de los estilos de crianza y todo esto, y además empecé a estudiar mi doctorado, que mi doctorado está enfocado en poder hacer un programa que nos ayude a mejorar las competencias de crianza en los padres, porque tenemos una cultura en donde es normal que los padres peguen a los hijos. Entonces, tratando un poco de ver cómo podemos resolver esto, es que he ido durante este tiempo estudiando lo que es, por ejemplo, videointervención y aplicándolo, videofeedback, y también estoy formándome ya desde hace 2 años, desde el 2019, en algo que se llama terapia focalizada en emoción, y es esto lo que yo aplico generalmente en las consultas que me gusta y me ayuda mucho. Entonces estoy mezclando, como lo utilizo en la parte de la investigación y también en la parte de la consulta. Entonces, no te puedo decir que me quedo solo con una forma de intervenir, sino que he sido como un poco ecléctica para poder tomar de algunos enfoques lo que a mí me parece que me va muy bien. A veces, por ejemplo, tengo un paciente que siento que primero tengo que trabajar con un enfoque cognitivo-conductual, entonces aplicamos técnicas cognitivo-conductual inicialmente, y luego yo sé que esto no me va a ayudar a resolver situaciones
como más pasadas, como traumas. Entonces, es aquí en donde ya empiezo a utilizar lo que es la terapia focalizada en emoción, que va muy bien y me ayuda muchísimo para ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, depende del paciente, depende de lo que se te presenta en el momento. Ujú. Muchas gracias. Muy interesante también conocer cómo se manejan todos estos enfoques y que siempre hay que más bien como que nosotros adecuarnos al paciente, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. eh, una pregunta más es, por ejemplo, ¿qué es lo que más difícil se le ha presentado o se le presenta cuando está realizando una intervención? Ya, muy buena pregunta. Yo creo que como he venido trabajando mucho con enfoque de derechos y este tema de la no violencia a los niños, creo que el caso para mí que yo lo llevo en mente, que me parece uno de los más difíciles que he tenido, eh, fue cuando vino una persona a consulta externa cuyo motivo de consulta era, tengo un interés por los niños, me gustan sexualmente, he tocado a niños, he abusado sexualmente de menores, ¿no? Entonces, wow, eso sí fue algo que a mí me movió bastante porque la persona que llega a consulta, viéndolo desde un punto de vista, es un ser humano que viene y está posiblemente sufriendo por lo que él está pasando, por este impulso, por esta necesidad de tocar niños, ¿no? Entonces, no deja de ser un paciente. Y tampoco, por otro lado, está el tema de mi enfoque en donde los niños tienen que ser respetados y nadie tiene que abusar. Entonces, fue un conflicto mío interno, ¿no? Para poder ver cómo puedo luchar con esto para poderle ayudar, ¿no? Entonces, no juzgar, por ejemplo, este tipo de actitudes me resultaba bien complicado realmente. Entonces, claro, en ese momento traté de poder ponerme en la posición de psicólogo, olvidarme de todo el tema del enfoque de derechos para poder ayudar a esta persona que estaba viniendo a pedirme ayuda, ¿no? Entonces, lo que se hizo con este paciente fue yo interconsultar, hacer todo la anamnesis. Obviamente, detrás de este paciente habían situaciones de abuso también, desde cuando él era muy pequeño, entonces él también fue víctima. Y luego hacer la interconsulta con psiquiatría, inicialmente con el médico de salud mental acá para que nos ayude y el seguimiento respectivo. Ese caso lo perdimos porque yo elevé consulta a nuestra abogada del Ministerio de Salud, porque realmente era la primera vez que me había pasado un caso así y yo no tenía mucho conocimiento si lo poníamos en conocimiento o no lo poníamos en conocimiento de las autoridades, porque de una u otra manera era potencialmente un peligro dentro de la comunidad. Entonces, al elevar a consulta, obviamente nos dijeron que sí, que teníamos que ponerlo en conocimiento y posiblemente por allí también hubo ya la intervención por parte de la función judicial y se quebró este proceso, ¿no? El paciente no volvió. Supongo que ya ha llegado a fiscalía o llegó alguien a investigar y por ese motivo no regresó, ¿no? Entonces, si me preguntas cuál fue o cuál ha sido uno de mis casos más difíciles, ese, porque era como una lucha conmigo mismo, ¿no? Con dos partes de mí. Una parte con las ganas de querer ayudarle al paciente, porque sé que es una persona que viene por buscar ayuda, y otra parte, esta posición mía de un poco rechazar a los victimarios de violencia, ¿no? Por así decirlo, porque estoy muy Claro. dedicada al tema de la niñez, de la protección de los derechos. Eh, También, bueno, escuché que desde que está trabajando en el Ministerio de Salud Pública ha tenido mayores casos
de ansiedad y depresión. Entonces, me gustaría saber con respecto a esto, cuando usted inicie, digamos, con estos casos, ¿qué es lo primero que debe realizar en la primera toma de contacto? Bueno, o sea, no específicamente con casos de ansiedad o depresión, con todos los pacientes, lo primero que tú haces es elaborar una historia clínica, escuchar, estar ahí presente para el paciente, saber qué es lo que le pasa a este paciente que lo trae a consulta. Entonces, desde el Ministerio de Salud Pública, lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí con todos los pacientes inicialmente es el llenado o el ingreso de información en un sistema que se llama PRAS, que es la historia clínica, y es donde, por ejemplo, cuando llega, tú obviamente le vas a decir cuál es el motivo que te trae acá, entonces el paciente te empieza a hablar, va a depender de lo que él te vaya diciendo, entonces va ya haciendo su catarsis, ¿no? Luego tú, depende de la situación, si está muy en crisis, me pongo en una posición más de escucha y registro solamente como paciente en crisis para poderle contener, aplicar primeros auxilios psicológicos y no ser tan invasiva en el interrogatorio, ¿no? Si el paciente está regulado, no está desregulado, entonces obviamente ahí ya empiezo a un poco indagar para poder determinar cuáles son los signos y síntomas, ¿no? Entonces voy como que preguntando, el paciente me dice, paso llorando todos los días y paso triste, entonces yo le pregunto, y bueno, ¿y cómo es tu día a día? Cuéntame, ¿qué haces? Entonces ahí ya voy midiendo, el paciente dice, no, no me levanto para nada de la cama, paso solo acostado, o dice, no, yo hago todas mis cosas, entonces yo sé que el paciente sigue funcional, ¿sí? Entonces voy preguntando, ¿cómo está tu sueño? ¿Cómo te estás? Dame un minutito que me apareció un mensaje aquí. Ya. Entonces, pregunto, por ejemplo, ¿estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Tienes apetito? ¿No tienes apetito? Y también, si por ejemplo es un caso de depresión, cuando yo veo que hay síntomas depresivos y el paciente no me lo dice, yo pregunto si el paciente ha tenido ideas de quitarse la vida. Esto lo pregunto sí o sí, ¿sí? Porque es importante para nosotros poder medir si hay algún tipo de riesgo en este paciente. Hay pacientes que te dicen, sí, he pensado, entonces indago más. ¿Cómo has pensado? ¿Qué has pensado? ¿Cuál es tu plan para quitarte la vida? Entonces, a veces se cree como que, qué miedo preguntar esto, más bien le voy a dar ideas al paciente, pero no, para nada. Tú tienes que hacerlo porque es importante evaluar el riesgo, saber si el paciente tiene ideas suicidas, si estas ideas suicidas están estructuradas, ¿sí? Si tienen un plan concreto y también si han habido intentos de suicidio previo. Según eso, tú determinas qué tratamiento vas a hacer con este paciente. ¿Lo envío a casa o no? No lo puedo enviar a casa porque el paciente está muy desregulado y está con una ideación suicida, con un plan súper estructurado que sabe día, hora, sabe qué va a hacer, cómo lo va a hacer y además ya ha hecho esto previamente, entonces yo no lo puedo enviar hacia casa y tengo que activar a todo el sistema para poderle realizar la intervención que él amerita. ¿Sí? Pero si tenemos un paciente que tiene ideas y dice, no, es que a veces he pensado nomás que me quiero quitar, pero no, yo no lo haría, nunca lo he hecho, me da miedo. Entonces yo sé que con este paciente no voy a tener el mismo riesgo que con este otro paciente que les había dicho antes. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, la otra pregunta sería, ¿cómo usted identifica cuando un paciente ya debe ser remitido a un psiquiatra? Ya. Un paciente debe ser remitido a un psiquiatra, según mi perspectiva, lo que yo he ido estudiando. Cuando el paciente realmente no puede funcionar por sí mismo. Cuando he trabajado, por ejemplo, con él y se agotan los recursos porque el paciente con psicoterapia per se no puede salir de esa situación. Entonces necesito que primero esté en un proceso en el cual pueda estar más regulado para poder aplicar el proceso terapéutico. No siempre, la mayoría de los pacientes no son así.
la mayoría de los pacientes es posible trabajarlos terapéuticamente sin enviar a psiquiatría. Por ejemplo, hay muchos inconvenientes con el tema de ansiedad. Por ejemplo, llegan personas con ansiedad y cuando los colegas envían directamente a psiquiatría, entonces a veces podemos crearles una nueva adicción, porque los ansiolíticos pueden generar adicción. Entonces es importante que previo a eso agotemos, dependiendo del riesgo. Si llega un paciente con ideación suicida, que tiene un plan estructurado, como les había dicho antes, y tiene intentos previos, obviamente yo voy a enviar a un psiquiatra inmediatamente, voy a activar el sistema inmediatamente, ¿sí? Pero si tenemos a este otro paciente que solo tiene ideas de vez en cuando y no lo va a hacer, entonces yo no lo voy a enviar a psiquiatría, porque primero quiero trabajar. Es más, enviarlo a psiquiatría no me ayudaría porque voy como a sedarle, voy a hacer como que tenga una falsa sensación de sentirse bien, pero no he trabajado. Hola, me parece, hola, no sé si me están Sí, escuchando. sí, la estamos, sí. Sí, sí, Ah, ya, que me está bien. parecía congelada la pantalla de la compañera. Entonces, no, más bien es contraproducente que yo pueda trabajar con un paciente que no necesita medicación y hacerlo porque no voy a poder acceder al dolor central del paciente. No sé si queda clara la pregunta. La Sí, respuesta. yo creo que está muy claro y nos ha servido mucho porque es también muy interesante, o sea, cómo saben decir que quizás en psicología clínica es como que se une un poco también con la psiquiatría en ese aspecto y de conocer esa barrera que tal vez nos divide es muy útil, sobre todo para nosotros que aún estamos en formación. Ujú. Sí, o sea, nos llevamos muy bien y a veces nos necesitamos con la psiquiatría. Ujú. Pero para nosotros, ¿qué pasa? Si solamente un psiquiatra trata a un paciente con episodios depresivos o episodios ansiosos, el psiquiatra lo que está haciendo y el paciente lo que está haciendo es tomando algo para orgánicamente sentirse mejor. Pero estamos olvidando de dónde nace este dolor, de dónde viene, que es algo que no trabajan los psiquiatras. Entonces, el trabajo de nosotros es importante. No es tan reconocido, nos hacen de lado como psicólogos y cuando se tiene una posición solamente desde un enfoque médico, entonces se considera como que, para que le den el consejo, los psicólogos para que le aconsejen, pero no es así. Realmente en psicología, eh, cuando se trabaja realmente con el paciente, se puede ayudar muchísimo para realmente sanar esas heridas que están generando la depresión, que no va a curarse con medicina. Muchas gracias igualmente por la respuesta y yo por mi parte también estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Y bueno, la otra pregunta sería, ¿cuándo considera que el proceso de terapia debe terminar en un paciente? A ver, el proceso de terapia debe terminar en un paciente cuando tú has logrado los objetivos terapéuticos que te has planteado con el paciente. Entonces, obviamente esto no sucede siempre porque, sobre todo te digo, en Ministerio de Salud Pública hay algunas dificultades en el tema de conseguir las citas, por ejemplo. Entonces, muchos pacientes abandonan el tratamiento o empiezan a sentirse un poquito mejor y ya no regresan, ¿sí? Entonces, no siempre se puede dar el alta del paciente. Esa es una realidad que vivimos. Estamos en una cultura en donde ir al psicólogo tampoco es que es tan común. Voy cuando realmente estoy súper mal, pero si ya, por último, voy porque me peleé con mi pareja. Entonces, ya me reconcilié con mi pareja y ya dejo de ir. Pero detrás de esas dificultades que tengo con mi pareja y que aparentemente se resolvieron, hay muchos temas detrás de eso que conllevan a esto y luego volverá a aparecer el síntoma. ¿Me comprenden? Pero para mí,
cómo idealmente se debería dar el alta a un paciente es cuando se hayan cumplido los objetivos terapéuticos. ¿Por qué vino el paciente? Y lo que acordamos dentro de este proceso inicial para poder trabajar. Porque es algo que también se lo va construyendo en conjunto con el paciente, ¿no? Cuando al final, cuando tú terminas la primera o segunda sesión, entonces tú haces como un feedback con el paciente y le dices de lo que tú me has comentado, yo puedo rescatar esto, esto y esto. Tenemos, desde mi punto de vista, que trabajar sobre esto, esto de acá y esto de acá. ¿A ti qué te parece? ¿Hay algo más que hay que agregar o te parece que tenemos que cambiar? Entonces el paciente te va diciendo, sí, yo me parece súper bien, o no, esto de aquí yo no lo quisiera trabajar ahora, o no sé, cómo te lo va diciendo, esto es caso a caso, ¿no? Pero es más, el paciente muchas de las veces está diciendo, a mí me gustaría primero trabajar sobre esto de acá, porque a veces vienen con muchas cosas, a veces vienen, por ejemplo, madres que quieren saber cómo crían a sus hijos por una parte, pero por otra parte tienen una historia de abuso sexual. ¿Me entiendes? Entonces dice, ya, yo quiero que me enseñe a cómo, primero quiero que me enseñe a cómo criar a mi hijo porque yo tengo conductas muy agresivas, por ejemplo. Entonces, claro, ahí empiezo con un proceso psicoeducativo, ¿sí? Y luego nos enfocamos ya en un proceso terapéutico para poder hacer un trabajo sobre el trauma, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahora yo tengo otra pregunta que va en torno al caso que nos mencionó al inicio. Bueno, el caso que usted consideró que fue el más difícil que ha tratado hasta ahora. Bueno, respecto a este caso, quisiera saber, y ahora que usted ya va trabajando más tiempo, quisiera saber que si es que usted cree que hubiera habido una mejor manera de proceder para evitar que el paciente abandone la terapia. Bueno, de hecho, él no inició un proceso terapéutico, él vino una o dos sesiones, no se empezó un proceso de terapia como tal, y pues la situación de por qué no volvió, yo me imagino, sé que es por el tema de la denuncia. Sin embargo, nosotros como funcionarios tenemos un acuerdo que nosotros firmamos y también está dentro del COIP, el Código Integral Penal, el hecho de que si nosotros tenemos conocimiento de una situación de vulneración de derechos y no la ponemos en conocimiento de las autoridades, nosotros podemos ir presos, ¿sí? Entonces yo no puedo evitar el hecho de decir, a ver, para que no se vaya este paciente de la consulta, no lo voy a denunciar o no lo voy a notificar a la autoridad competente. Entonces, ahí sí es un nudo crítico que puede aparecer en donde puede romper el proceso de intervención como tal, pero por otra parte está ya el tema legal que no podemos evitar. Y lo mismo sucede con los casos de abuso sexual. No solamente me refiero cuando vienen personas en calidad de víctima, no de victimario, porque el victimario me ha llegado una vez y las siguientes veces que he visto ha sido en la cárcel, cuando me ha tocado hacer rotación en cárcel. Pero victimarios no es que generalmente lleguen a tu consulta y te digan, oiga, yo abuso de los niños, o oiga, yo le pego. No, esto generalmente no sucede. Esto es algo que pasó y que creo que fue como que excepcional. Tuve la suerte de poder tener ese caso que alguien venga y te diga eso, ¿no? Pero pasa lo mismo con las víctimas de violencia. Ayer, por ejemplo, atendí una paciente que fue abusada sexualmente por su tío. Desde los 10 años hasta los 13 años fue abusada y era abusada analmente, ¿no? Entonces, esta paciente me lo comenta por primera vez en su vida, era una adolescente de 16 años y no sabía nadie más de esta situación. Entonces, cuando yo hago ese proceso de sensibilización un poco para que ella sepa que se va a romper esa confidencialidad, porque no me puedo quedar con esa situación, entonces ella entra en crisis y se pone a llorar y dice, no, por favor, no lo cuente a nadie, no lo diga, que yo no quiero que lo diga a nadie. Entonces, posiblemente ahí hay una ruptura en la alianza terapéutica. Claro que sí, estoy segura, pero no lo puedo evitar. No me puedo ir en contra de la ley y decir, no, yo no lo voy a denunciar para poder mantener a mis clientes conmigo, a mis pacientes conmigo, porque yo me estaría yendo en contra
de lo que dice un procedimiento legal. ¿Sí? Entonces, hay veces que se rompe, hay veces que hay rupturas en la alianza. Y pues lo que yo le dije a esta paciente al final, porque ella después cuando entró con la mamá y ella misma le comentó la situación, yo le dije que lo importante, porque habíamos hecho un proceso tan bonito previamente, en donde ella se sentía tan en confianza como para poder hablar de esta situación, en donde yo le dije, entiendo que quizás esta confianza que tú me tuviste, quizás se haya roto un poco. Y ya queda en ti el hecho de poder, y me encantaría que tú puedas seguir viniendo. Yo estoy muy predispuesta para poderte ayudar, pero yo te sugiero que si no es conmigo, tú puedas seguir un proceso terapéutico. Entonces le brindo esa posibilidad de que ella, quizás ya no conmigo, si es que ella no lo quiere así, o si lo quiere, pues ya veremos qué pasa de aquí a un tiempo, pero que ella pueda regresar nuevamente a un proceso terapéutico con quien sea, pero que tome terapia. Sí, bueno, sí debe ser, o sea, sí es difícil más, pero creo que al inicio cuando se trata como que los términos de confidencialidad se les deja clara esa parte de que si es que ya atenta contra su vida o contra la vida de terceros, se tiene que proceder como que en este caso, no a contar el caso en sí, sino la parte que sería considerada como peligrosa, ¿no? Bueno, Bueno, como... nosotros no es que aquí como ministerio no es que le hacemos firmar un acuerdo previo, o sea, no es que llegue el paciente y ven, fírmame aquí y después entras a la consulta. No funciona así. Claro que tenemos nosotros ciertos protocolos y hacemos firmar a los pacientes los consentimientos informados, pero no se hacen inicialmente. Entonces, quiero que me comprendas esto. O sea, no es que ya la paciente había firmado y ella acepta y sabe y se le explica. Cuando llega no se le dice, a ver, si usted me va a contar algo que está en contra de los derechos o que vulnera alguna situación, yo lo voy a poner en conocimiento. No funciona tan así en la práctica, ¿no? Ya, listo. Muchas gracias por su respuesta nuevamente. Y creo que la última pregunta es, ¿qué le recomendaría a alguien que va a tratar por primera vez a un paciente? Le recomendaría que aplique sobre todo la escucha empática. Quizás va a estar muy ansioso por ser su primer paciente, pero muchas de las veces cuando tú solo estás presente, sin ni siquiera a veces hacer mucho, sin ni siquiera decir nada, pero haces sentir a la otra persona que estás completamente para esa persona se puede sentir tranquila, en confianza, puede hacer catarsis, descargar y puedes ayudarle mucho, a veces sin hacer mucho. Perdónenme un ratito, ¿ya? Hola. Hola, hola. Aquí estamos. Sí, Hola, ¿sí me escuchan? sí, sí. Sí, le escuchamos. Ya, tenía una llamada que era importante y disculpen, pero y que me ayuden. A ver, ¿en qué me quedé? Ya, en este tema de que lo más importante es que sí, hay la ansiedad que se presenta al momento de ser un primer paciente, pero lo importante es que estés ahí. Lo que no puede pasar nunca es que esté el paciente contándote algo y tú estés con el teléfono o chateando o viendo otra cosa o como no prestándole atención, porque eso demuestra que tú no estás siendo ético, tú no estás siendo profesional y tú no le estás prestando la atención que el paciente necesita para poder ir elaborando lo que te quiere decir, ¿no? Entonces quizás luego, poco a poco vas pues ya con un poco más de serenidad, tomando en cuenta no sé, las técnicas o lo que tú quieras ir planteándote para trabajar con el paciente. Bueno, muchas gracias por responder esta pregunta. Todo lo que nos ha mencionado a lo largo de la entrevista yo creo que ha sido muy importante y también muy valioso, sobre todo. Entonces yo creo que con esto, esta era la última pregunta que teníamos para usted.
reiterar nuestro agradecimiento por tener su presencia el día de hoy. Ok. Y sobre todo también, pues, incluso agradecerle, pues, por compartir un poco estos conocimientos que son muy útiles para nosotros que estamos todavía cursando, ¿no? Iniciando en esto que parece que ya nos vamos a graduar, pero aún así nos quedan muchas cosas por aprender. Ujú. Ok, de mi parte, encantada. Muchas gracias por entrevistarme y pues nada, mucho éxito en las funciones que ustedes vayan a desempeñar. Háganlo siempre con, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad y el trabajo que nosotros hacemos es muy lindo. Ayuda mucho, sobre todo a personas. A veces, como les digo, solo tu presencia y el estar allí puede generar algunos cambios que, claro, no van a ser duraderos ni que solamente con estar presente la persona va a cambiar, eso tampoco es así, pero sí puede ser el inicio de un proceso. Cuando tú haces esta actividad o cuando tú desarrollas tu profesión con responsabilidad, y con entrega, con vocación al servicio, es algo muy lindo. Ujú. Y muchísimas gracias por responder todas nuestras dudas y que siga siendo una gran profesional. Muchas gracias. Ok, chicos, y nunca dejen de estudiar. Yo nunca he dejado de estudiar. Desde que me gradué de la universidad, yo sentí y dije, wow, siento que no sé, siento que necesito aprender y sigo. Llevo ya con mi carrera como 10 años, alrededor de 10 años, y he venido practicando siempre, o sea, he estado trabajando todos estos años y aún así siempre estoy pensando en qué puedo hacer y cada vez que voy estudiando más voy descubriendo que hay no sé, técnicas mucho más efectivas y las voy poniendo en práctica y voy deshaciendo algunos conceptos y tomando nuevas cosas que siento que me son útiles. Algo que también me gustaría es recomendarles que no solamente sean profesionales, sino también sean pacientes, porque es imposible que ustedes puedan poner en práctica sus conocimientos si ustedes previamente no han asistido a procesos terapéuticos. Entonces, inicien a medida en como ustedes puedan, vayan a consulta, vayan a terapia, resuelvan ustedes mismos, porque hay veces que esto sí puede generar algunos conflictos, ¿no? Sobre todo cuando llegan pacientes y me ha tocado, a veces llego y digo, wow, o sea, no puedo, ha habido momentos de crisis también, como toda persona tenemos, no somos inhumanos, somos humanos, entonces en esos momentos tengo que yo tomar decisiones y decir, no puedo con este paciente, derivarlo a otro colega o hacer mi propio proceso para poderlo ayudar. Lo que menos puedo hacer es engañar a un paciente y tratar de ayudar. Supongamos, estoy en un proceso de litigio y divorcio y entonces estoy con mucho dolor, con muchas cosas y viene un paciente que me dice, una chica que se quiere divorciar. Entonces, si yo estoy yo voy a trabajar desde lo que yo siento, no desde lo que esta persona necesita, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. Si yo siento que esta situación me toca, entonces o la derivo o tomo primero mi proceso terapéutico antes de intervenir. Eso es muy importante, quizás no les había dicho. Mm. ¿Sí? Sí, Sí, muchísimas creo que gracias. te quedó muy claro. Muchas gracias. Yo, Listo. perdone que Dígame. le interrumpe, una duda que me surgió. A nivel de salud pública aquí en Ecuador, por ejemplo, nosotros más estamos trabajando con lo que es el DSM-5, pero también tenemos el CIE-10. Entonces eso me gustaría saber a nivel así de Ecuador y también consulta privada, ¿cuál es el que más utiliza? CIE 10. CIE 10 es el que se utiliza. A mí, a mí me gusta mucho y lo utilizo para poder tener conocimiento y claridad de los casos, pero lo que se utiliza en el sistema de salud es el CIE 10. Sí, no, el DCM no. Sí, chicos, ¿alguna otra duda quizás? Perdónenme un ratito. ¿Qué te digo?
Ya. Pues, bueno, creo que ya nadie más tiene ninguna pregunta, entonces con esto ya daríamos como finalizada la entrevista. Listo. Sí, entonces eso sería todo. Muchas gracias, de verdad, por ayudarnos con esto. Ok, chicos, cuídense mucho, mucho éxito. Ujú, usted también, Tengan muchas mucho gracias. Luego, gracias. Hasta luego. Hasta Que luego, tenga un buen muchísimas día. gracias. Bye, chao, chao. Hasta luego.